Hola, bienvenidos un martes más a Alba y la literatura, que me trae por la calle de la amargura. Hoy vamos a hablar de Antonio Pereira, que supongo que muchos conoceréis, pero para los que no, Antonio Pereira fue un escritor leonés del Bierzo que es especialmente recordado por sus relatos breves y por practicar la costumbre del filandón. En ella se cuentan cuentos en público y de eso trataremos hoy, ya que me he leído su libro Cuentos de la Cávila. La Cávila es el barrio donde él se crió en su pueblo, Villafranca del Bierzo, un pueblo leonés, y este libro trata sobre cuentos de su infancia, adolescencia y sus primeros años de vida. Es un libro de cuentos autobiográficos en el que nos cuenta sus primeros recuerdos en el pueblo. Os hablaré de mis dos cuentos favoritos de los que me he leído. Así que comencemos. El primer cuento del que os voy a hablar es el cuento número 10, Definición de la guerra. He elegido este cuento ya que justamente en Historia de España, cuando lo leí, estábamos dando la guerra civil y me pareció muy interesante poder leer cómo una persona vivió en sus propias carnes el estallido de la guerra. Y de esto habla este cuento. El narrador, el propio Antonio Pereira, nos cuenta cómo vivió él el estallido de la guerra, cómo entraron los militares sublevados a su pueblo, Villafranca del Bierzo, y cómo él lo vivió todo desde la ventana de su casa, como algunos vecinos que fueron muy valientes gritaron «Viva España, viva la República». Al final a esos vecinos y unos cuantos más que resultaron ser del bando republicano les encerraron en la cárcel del pueblo. Este final es el que le da título al propio cuento, Definición de la guerra. Él considera una definición casi cómica, que es que unos entren para que puedan salir los contrarios. Y al final esto es lo que fue la guerra civil, una lucha entre bandos de amigos, vecinos y familiares. En lo personal, a mí me ha gustado bastante el cuento, ya que tiene un estilo sencillo, claro, directo y es fácil de leer. Aparte de que el cuento es bastante breve, en pocas líneas nos cuenta una historia sin perder la esencia de la misma, cosa que caracteriza mucho a Antonio Pereira. El otro cuento del que os quiero hablar es el cuento número 31, El reconocimiento. He elegido este por el simple hecho de que el 31 es mi número de la suerte. Este cuento es un poco más especial, por lo que voy a proceder a leeroslo. A un chico de la Cávila que llegó a literato lo hicieron hijo predilecto cuando era mayor y le blanqueaba la barba. Una noche pasaba el puente con un convecino que no tenía diploma honorífico y pensó que si un ventarrón los tirara al río, el predilecto sería el primero al que salvarían. La injusticia se le hacía insoportable, pero le alivió el recuerdo de que en todo el barrio él era el único que no había aprendido a nadar. Bien, en este cuento, el chico de la Cávila que llegó al literato parece que es una tercera persona, otro personaje, pero es el propio Antonio Pereira, que aunque esté narrado en tercera persona, el narrador se pone en el lugar del que no tiene ningún diploma honorífico, empatiza con él y claro, el que no tenía estudios dice «Ostras, es que si ahora mismo nos caemos al río, van a salvar al otro porque tiene un diploma, tiene un reconocimiento». Pero le llega el recuerdo de que, bueno, que en todo el barrio él era el único que no sabía nadar. El otro sí sabe nadar. Y llegamos a la conclusión de que por mucho reconocimiento que tengas, eso está solo en un papel. Que a la hora de la verdad, tener un reconocimiento y tener estudios no sirve para estos casos. Este cuento es breve, sencillo, pero que te deja con una reflexión. Yo tuve que leerlo un par de veces para tener el significado completo de lo que me estaba queriendo decir. Al principio yo no me había enterado de que el hijo predilecto era el propio Antonio Pereira, ni tampoco sabía en una primera leída en la que no prestas tanta atención cuál de los dos era el que había aprendido a nadar y cuál no. Con lo que es un cuento muy corto y muy sencillo, pero que te deja una reflexión posterior. Bueno, con este cuento termina el libro. Después tenemos pues un índice y fotos del joven Antonio Pereira de pequeño, del propio pueblo de Villafranca. La verdad es que esta edición está muy bien, está muy completa, tiene muchísimas fotos. Aquí tenemos el pueblo. Esta edición de la editorial Edilesa, la verdad es que es muy completa, muy bonita, porque también tiene un prólogo en el que se lo dedica a Juan Carlos Mestre. Y pues nada, la verdad es que recomiendo muchísimo este libro. Lo bueno de Antonio Pereira de sus cuentos es que no tienes por qué leerte uno en concreto, sino
pues un día te lees uno, cuando te apetezca te lees otro y según el título te puede llamar más o menos la atención y luego te puedes sorprender. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y si al final decidís seguir mis recomendaciones, no dudéis en decírmelo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.